Geopolítica y saludamos a Antonio Alonso Marcos, es profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Bueno, Antonio, la cosa va de globos, ¿no? Seguimos todavía a vueltas con el globo o el supuesto globo espía chino. No hablamos de uno ya, hablamos de dos, el que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense, que ya ha sido derribado y ahora estamos a la espera de que los buzos estadounidenses estudien los restos, ¿no? Que puedan reunir esos restos y estudiar realmente si se trataba de un equipo algo más sofisticado para tomar imágenes. Como dice el Pentágono, sigue manteniendo ese supuesto escenario de espionaje por parte del gigante asiático, pero ahora hablamos también de un segundo globo sobrevolando el espacio aéreo latinoamericano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Porque supone desde luego una escalada en las tensiones entre ambas potencias, entre Estados Unidos y China, pero ¿hacia dónde podrían derivar estas tensiones? Bueno, según tengo yo entendido, ya serían 4, no uno ni dos, sino 4 globos espía chinos. ¿Esto es algo normal? Bueno, esto es algo que se ha hecho toda la vida, espiarse entre ellos, entre los estados, quiero decir, es algo normal, no solo entre las grandes superpotencias, sino que efectivamente incluso entre aliados, es decir, no solo entre enemigos o adversarios, sino incluso entre aliados, sea a través de software espía instalado en los móviles, en los celulares de tus amigos, o sea a través efectivamente de las más diversas fórmulas, ¿no? Las más peregrinas. Bueno, está esta del globo espía, que es bastante original, hay que reconocerlo, pero Estados Unidos, el mismo Estados Unidos espió a la Unión Soviética ya en época de Khrushchev, ¿no? Enviaba aviones espía pues eso, a vigilar el territorio de la Unión Soviética. La Unión Soviética derribó ese avión y capturaron al piloto, le hicieron un juicio, que fue todo un espectáculo, y luego lo intercambiaron por otro espía ruso o soviético que estaba en suelo americano, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas suceden todos los años. Hay una sobrereacción, por supuesto, en cuanto te enteras de que te están espiando, el manual dice que tienes que sobreactuar y quedarte perplejo, como si tú nunca hubieras espiado a nadie, ni supieras que nadie te está intentando espiar a ti. Bueno, eso dice el manual, pero ya los que hemos estudiado un poquito de historia contemporánea más concretamente, pues, pues no nos sorprendemos en absoluto. Lo que sí que es cierto es que esto al final, estas cosas se van sumando una detrás de otra en la lista, ¿verdad? Y esto efectivamente añade tensión entre dos gigantes, Estados Unidos y China, sobre todo si lo vamos sumando a lo último que se va diciendo y que se va haciendo en ese terreno de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Hay que tener en cuenta que efectivamente la última estrategia de seguridad de Estados Unidos, la Biden-Harris Administration National Security Strategy, bueno, pues cita como enemigo a Rusia, eso está claro, porque esta estrategia se elabora justo después de iniciarse la invasión de Ucrania, pero es que cita como adversario estratégico a medio y largo plazo a China. Y lo cita como unas 70 veces en todo el documento, ¿no? O por lo menos más de 50 veces en todo el documento. Y esto es muy significativo, porque efectivamente quien era un adversario estratégico hace años era Rusia, y Rusia pasó de adversario estratégico a enemigo, sí, ya no adversario, sino enemigo directamente en el plano táctico, en el corto plazo. Esto es significativo, es decir, ¿puede pasar de adversario estratégico a enemigo en el terreno de operaciones, a enemigo a un enfrentamiento bélico? Pues hombre, podría ser, esa es una de las evoluciones, eso es uno de los escenarios, ¿no? Que no nos sorprendía mucho el hecho de que se estuvieran utilizando estas técnicas o posibles técnicas, ¿no?, de vigilancia, que propiamente Estados Unidos también lo había estado haciendo. Decías que sobre todo estaba añadiendo tensión entre ambas potencias, que se iban sumando, ¿no?, y algunos aspectos, algunas rencillas que se estaban acrecentando. ¿Alguna cosita también a modo de conclusión de esa respuesta? Sí, no, simplemente pues lo que estaba apuntando, ¿no? Que la Casa
Que existe. ¿Se me oye ahora? Sí, Antonio, te hemos perdido momentáneamente, pero justo ahora iba a recapitular yo y te hemos vuelto a recuperar. Vamos a Vale, probarlo de nuevo. vale, vamos, intentémoslo. Sí, que simplemente que la Casa Blanca da por supuesto que esa competición existe entre Estados Unidos y China. Que lo de Rusia, pues, tiene otros objetivos, que yo ahí no me quiero meter ahora, pero que la competición fuerte, la de este siglo, es la de Estados Unidos y China, porque, lógicamente, por lo menos desde George Bush padre, hijo, ya se viene advirtiendo de que quien va a sustituir a Estados Unidos al frente del liderazgo mundial económico, quiero decir, va a ser China. Y esto parece cada vez más obvio. Entonces, ya no es solo la cuestión, digamos, de que cada economía va a crecer mucho, cada cual por su cuenta, sino que estamos en una competición, de tal manera que, por ejemplo, en el terreno de la energía, muy relacionado con la cuestión del cambio climático, Estados Unidos lleva una política de vamos a intentar dejar de hacer emisiones de gases de efecto invernadero para obtener energía. Esto es lo que dice, ¿no? Eso es el Acuerdo de París, la COP21, etcétera. Y luego resulta que le dicen a China, pero tú también te tienes que sumar. Y China dice, no, yo soy un país subdesarrollado. Ellos dicen en desarrollo porque se cambió, ¿no? Se cambió esta terminología ya a finales de los 90, ya no hay países subdesarrollados, sino en desarrollo. Y China oficialmente es un país en vías de desarrollo, lo cual es alucinante. Es decir, que la segunda, si no es la primera, economía del mundo se conciba a sí misma como economía en desarrollo es algo tremendo. Pero el hecho es que es así, ¿no? El hecho es que oficialmente es así. Y la cuestión es que en la cuestión de energía ya hay una competición. Estados Unidos dice que se tiene que limitar los gases de efecto invernadero, ella dice que no. China dice que si hay que quemar carbón para obtener energía, pues lo va a quemar. Que si hay que usar hidrocarburos, pues lo va a usar. Que si hay que comprarlos o extraerlos de Sudán del Sur, pues lo va a hacer tranquilamente. Ese es un punto. Y luego el segundo punto, donde compiten, es la cuestión del comercio internacional, quién se hace con las cotas de mercado. Y el tercer punto, que yo creo que es el más importante, es el de la tecnología. Si hace 20 años, sin lugar a dudas, se podría decir Estados Unidos es puntero, está investigando no sé, no sé cuántos, a día de hoy sigue siendo puntero, sigue siendo muy bueno, pero China también lo es. Y no tener en cuenta que China es un grandísimo competidor de Estados Unidos en el ámbito de la tecnología es estar ciego. El hecho palpable es este, que ha colado, ha sido capaz de colar en el espacio aéreo estadounidense un globo espía o no espía, pero un globo, ¿no? Que al principio dijeron, no, esto no es nuestro, y luego han tenido que reconocer que sí, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, en el terreno económico, en el terreno comercial, en el terreno de la energía y en el terreno, pues eso que estábamos viendo de la tecnología punta. China ya no simplemente imita, no se dedica a copiar lo que otros hacen, sino que innova e invierte mucho en I más D más I, ¿no? Entonces, ya no es un país, pues eso, no son esa típica imagen pues, que dejaban traslucir en caricatura del siglo XIX y alguna del siglo XX también, de que era un chino, un campesino que no servía para nada, etcétera. Está clarísimo que han pasado del siglo de la humillación, que llaman ellos, en el año 2049 esperan pasar a la nueva era china, ¿no? Es decir, que el mundo disfrute, entre comillas, si queremos, de la nueva era china, en la que efectivamente China sea quien marque la economía del mundo, el comercio del mundo y también muy importante, obviamente, tendrá que tener un papel político y militar global, no solo en sus alrededores, sino en el ámbito global. Y eso sucederá solo si se le tienta a China, si se le obliga a China. Yo no creo, yo ahora mismo, hoy por hoy, no veo a China con ganas de meterse en una guerra por Taiwán, no lo veo. Ni en una guerra por Japón, ni en una guerra por Corea del Norte, no lo veo. Solo se meterá en esas guerras si se le fuerza a hacerlo. Y, o sea, habrá un campo de competición muy fuerte, incluso
a nivel tecnológico, comercial, etcétera, discusiones diplomáticas muy fuertes, pero sin llegar al enfrentamiento militar. Ese es un escenario que creo yo China quiere evitar a toda costa, enseña sus dientes de vez en cuando y eso es lo que tiene que hacer como cualquier otro país, enseñar los dientes y decir, cuidado, aquí estoy yo, estoy bien armado, pero sin pasar de ahí, porque no es su interés dar el siguiente paso, creo yo, que es el de meterse en una guerra. Ahora bien, si arrastran a China a una guerra, pues obviamente China cederá y entrará en una guerra. No se dejará arrastrar fácilmente, también esto hay que decirlo, pero digamos, si tiene dientes es porque ha sabido armarse y porque tiene, digamos, esa concepción de que, bueno, mientras a mí no me toquen no me pasa nada, pero como me toquen sí que pasará, ¿no? Esa idea hay que dejarla clara. Y un terreno de disputa bastante interesante en esta guerra comercial o esta disputa por la tecnología, esta competición, que es más que competición por la tecnología, es Europa. Europa, que es el mercado, digamos, no natural, pero es el que se quiere alcanzar a través del proyecto de la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, pues efectivamente nosotros, los europeos, somos un mercado codiciado por americanos y por chinos. Entonces, la tecnología que utilizamos nosotros, por ejemplo, en nuestros móviles, ¿cuál va a ser? ¿La de los chinos o la de los americanos? ¿No? Entonces, ahí tendremos que decidir, a ver en manos de quién nos ponemos, porque los europeos, desde luego, no estamos desarrollando, si lo estamos haciendo, pues llegamos bastante tarde, el 6G, ¿no? Todavía estamos aquí alucinando en colores con la cuestión del 5G, pero es que en China ya están investigando y, vamos, sobre la marcha de poner en práctica el 6G, ¿no? Son otras palabras mayores. Por cierto, Antonio, decías, ¿no? Cómo China precisamente ya, nos decías, no solo copia, innova, tiene una fuerza comercial, económica, tecnológica tremenda y eso quien no lo sepa ver, desde luego va a estar muy ciego. De hecho, bueno, entendemos que Estados Unidos lo ve y por eso, de hecho, está apuntando, ¿no? Hacia China en esa política exterior. ¿En qué situación deja esto a Europa? Y con esto me refiero a este nuevo clima de tensión entre China y Estados Unidos exacerbado por este supuesto globo espía, ¿no? Porque, bueno, entendemos cuál es la postura entre China y Estados Unidos de tensión, de una mayor competencia entre ambas potencias mundiales, pero también entendemos que Europa depende de una y de otra, económicamente, comercialmente hablando, tecnológicamente hablando, por supuesto, y en el ámbito militar de la defensa depende mucho de Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania. ¿Podría la administración Biden aumentar su presión sobre Europa para que tome partido en un momento en el que estamos viendo cómo ambas potencias están dividiendo en dos polos el mundo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, vamos a ver, una cosa es en el nuevo concepto estratégico de la OTAN lo deja bastante claro, de nuevo, repitiendo o anunciando, ¿no? Esto que decía el nuevo concepto estratégico de la Biden-Harris Administration, ¿no? Lo que decíamos antes, esta cuestión de nuevo, porque se repiten, digamos, son espejo, ¿no? Es decir, Rusia es el enemigo y China es el adversario geopolítico. Se nos ha vuelto a caer la conexión con Antonio. Antonio, creo que sí, que justo se nos ha Vale, congelado cuando seguimos. estabas empezando. Sí, vamos a intentar seguir y terminamos la pregunta, Vale, sí. de acuerdo. Sí, no, simplemente esto que estábamos diciendo, ¿no? Que sin lugar a dudas, tanto es para los países de la OTAN, pero lógicamente digamos, quien lleva las riendas de la OTAN es Estados Unidos y los Estados europeos, pues bueno, tienen su opinión, tienen sus discrepancias, pero más aún en tiempos de la guerra con Rusia, pues lógicamente a quien más se le presta atención y, no sé, algunos dicen política de seguidismo con Estados Unidos. La cuestión es esa, que Europa, los países miembros de la OTAN, que son bastantes, ¿verdad? Bueno, pues van a hacer esa política de seguidismo de Estados Unidos. Ahora, en el momento en el que estamos ahora, es que es obvio, no se puede hacer de otra manera. Es decir, si quiero que la OTAN me defienda de un enemigo tan claro para mí que es Rusia, pues entonces yo lo que tengo que hacer es confiar
absolutamente ciegamente en Estados Unidos. De tal manera que uno era el panorama hace 3 años, por poner un caso, digamos, bastante claro de antes de la pandemia, etcétera, y otra cuestión es el escenario que hay ahora. Hace 3 años yo recuerdo que estábamos hablando de estos temas en el Real Instituto Elcano, es decir, yo fui a una conferencia, una charla, una mesa redonda, una discusión pública y estaba bastante claro, bueno, tenemos que ver cuáles son los pros y los contras, de si hacer más caso a papá o a mamá, ¿no? De si querer más a papá o a mamá, de si echarnos en brazos de Estados Unidos o de China, a ver qué hacemos. Esta era la situación hace 3 años, ¿eh? En enero de 2020, recuerdo perfectamente que esta era la situación. Ahora, a día de hoy, con una guerra aquí a las puertas de Europa, la situación es totalmente distinta y es, nosotros solo nos podemos fiar de Estados Unidos. Si necesitamos ayuda, digamos, cuando veamos amenazada nuestra existencia como Estado-nación, pues ¿a quién vamos a pedir ayuda? A Estados Unidos. Y eso tiene una serie de implicaciones en la tecnología, que ese es, digamos, el campo de batalla fundamental, porque obviamente para comprarse unos cuchillos o unos utensilios de cocina fabricados en China, pues bueno, pues podemos confiar tranquilamente. Pero otra cosa muy distinta es la tecnología que usamos todos los días en todos los aparatos electrónicos, en los móviles, pero sobre todo también la tecnología militar. Y, por supuesto, para confiar en tecnología militar, confiaremos siempre en Estados Unidos y no en China. De tal manera que si hace 3 años que había alguna duda, a día de hoy esas dudas se van eliminando y lo vamos teniendo cada vez más claro, que es que solo podemos confiar en Estados Unidos, que tenemos que echarnos en brazos de Estados Unidos, que si acaso a lo mejor dentro de unos años nosotros tendremos la suficiente fuerza como para impulsar proyectos de investigación, digamos, autónomos, que no nos hagan tan dependientes de Estados Unidos, pero eso será en el medio largo plazo, porque a día de hoy y la evolución de la guerra en Ucrania parece que va en ese sentido. Yo por mí ojalá se acabara ya la guerra de Ucrania, pero parece que esto se va a alargar más y por lo tanto nosotros estamos vaciando nuestros arsenales y por lo tanto vamos a necesitar nuevo armamento y ¿a quién se lo vamos a pedir? Lógicamente a Estados Unidos. De tal manera que nuestra dependencia de Estados Unidos es creciente, digo en el campo tecnológico, militar, por supuesto, pero como consecuencia de eso, en el ámbito tecnológico en general, pues va a ser cada vez mayor. China querría entrar a competir con Estados Unidos en ese terreno de la tecnología de las cosas, perdón, de los objetos de la vida diaria, pues el frigorífico, el televisor, el ordenador, los móviles, por supuesto, pero parece evidente que poco a poco ese mercado se va a ir restringiendo, ya digo, por el temor a que esa tecnología vayamos a ser demasiado dependientes de China, de esa tecnología china, y por una cuestión secundaria o derivada de esta, que es que en el fondo entendemos que China no es aliado de Estados Unidos, es su competidor como poco, y que China es, si no aliado, es amigo estratégico de Rusia. Y por lo tanto, combinando esos dos factores, efectivamente, nos echaremos en brazos de Estados Unidos y no en brazos de China. Pues Antonio Alonso, nos quedamos con ese análisis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.